Viasbook presenta Aprende con Viasbook. Curso Ingeniería de Transporte. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Somos Viasbook y este es el bloque en el que vamos a realizar la asesoría, ¿no?, del examen final para Ingeniería de Transporte, que con miras al examen final. Vamos a resolver el examen final del ciclo de verano, el 23-0. Para la pregunta 1, nos dieron una intersección, los flujos, los movimientos y algunos datos que nos van a ser útiles para calcular luego los factores, ¿no?, usando el método del HCM. Entonces, lo primero que vemos que nos pide la pregunta es el nivel de servicio, que el nivel de servicio lo vamos a calcular con los tiempos, no sé si se acuerdan, esta tablita. Para lo cual vamos a requerir calcular la demanda, la capacidad también, con esta fórmula, en la cual está el flujo de saturación multiplicado por diversos factores. Luego de calcular este flujo de saturación, vamos a calcular la capacidad con los tiempos de los semáforos, y con esa capacidad vamos a proceder a calcular las demoras, ¿no? Entonces ya tenemos más o menos la secuencia de lo que tenemos que hacer y vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer para calcular el flujo de saturación es definir los grupos. Entonces, los grupos los podemos definir con la tablita. Hay una tablita que se nos presenta usualmente, es esta. En esta podemos ver que hay un grupo que tiene giro a la izquierda, solo giro a la izquierda. Entonces, estos giros a la izquierda van a formar un grupo. En el caso de los otros movimientos, ya forman un grupo como tal. Este sería un grupo 2. Los giros a la izquierda, cada uno forman un grupo, y estos dos últimos también forman un grupo. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, ¿no? Entonces, esos los vamos a nombrar en la siguiente diapositiva. Serían acá. Tenemos el grupo A1, el giro a la izquierda, el grupo A2, con los otros movimientos. Asimismo, en el B tenemos un solo grupo. En C tenemos dos grupos, uno de giro a la izquierda y los otros movimientos asignados como C2. Y en D tenemos el otro, un único grupo, ¿no? Entonces, con estos grupos son los que vamos a trabajar. A cada grupo le vamos a definir sus factores, los cuales vamos a comenzar ahora. El flujo de saturación ideal según el HCM es 1900, y este 1900 lo vamos a multiplicar por varios factores que ya les comento. Antes hay que ver el número de carriles por grupo, según la figurita del examen. El grupo A1, que es el que tiene giro a la izquierda, solo estaría ocupando un carril. El grupo A2 estaría ocupando 2 carriles. El grupo B, si no me equivoco, que era este, ocupa 2 carriles también. En acá el de giro a la izquierda ocupa 1, este ocupa 2, y el grupo D ocupa 2 carriles también. Entonces, con eso vamos a trabajar el resto del ejercicio. Lo primero es el factor de ancho de carril. Para ello, el HCM nos da unas fórmulas que están acá, y con estas vamos a calcular el valor del factor de ancho de carril. En el dato del examen nos daba que el ancho era 3.5 metros. Utilizamos la fórmula y obtenemos un factor de 0.989. Eso sería para todos los accesos, ¿no?
El siguiente factor es el factor de vehículos pesados. El enunciado nos dice que hay 2% de combis que no serían pesados, pero hay un 3% de cúster y buses. Eso los vamos a considerar como vehículos pesados. Entonces, en total hay 4% de vehículos pesados. Pero también nos dice que los vehículos que giran a la izquierda desde su carril exclusivo son automóviles. O sea, los grupos que están girando a la izquierda no van a tener ningún porcentaje de vehículos pesados. Así que este grupo A1 y C1, el porcentaje de vehículos pesados es 0. Por lo tanto, su factor va a ser 1 directamente. Pero para el resto de movimientos no nos dice nada. Entonces hay que considerarle que hay un 4% de vehículos pesados, ¿no? Entonces, con la fórmula nos da el manual, calculamos este factor y nos da 0.962. Esto sería para el grupo A2, B, C2 y D. El siguiente factor es el factor de pendiente. El examen nos dice que el terreno tiene una pendiente de 1% de todos los accesos. Es una formulita bien pequeña, entonces directamente ya podemos calcularle con 1%, nos da 0.995. El factor por estacionamientos. Este factor depende del número de maniobras y de los carriles, ¿no? Entonces, el examen nos dice que hay 25 maniobras por estacionamiento solo en los accesos oeste y este, es decir, en los grupos A y C. Entonces, para los grupos B y D, no se va a tener este factor, ¿no? Entonces, por tanto, como no hay número de maniobras, sería 0 y su factor sería 1. Para el grupo A1, tenemos 25 maniobras y un solo carril, ¿no? Que era el que ocupaba este grupo. Entonces, en esta tabla de factores nos indican específicamente qué significa cada variable, ¿no? El que estamos usando ahorita sería este de parking. Entonces, tenemos de NM número de maniobras 25 y el número de carriles del grupo sería 1, porque el grupo A1 utiliza un único carril. Reemplazando nos da su factor de 0.775 y de manera análoga lo hacemos para los grupos A2, ¿no? Que ahora estos dos grupos ocupan 2 carriles y obtenemos su factor. Siguiente factor. Este es el factor por bloqueo de buses. A ver, vamos a ver qué dice el enunciado. El enunciado decía que hay un 1% de buses. No habrían en los grupos A1 y C1 porque nos decía que los que giraban a la izquierda solo eran automóviles. Ya, por tanto, para los otros grupos sí hay que calcularle su factor por bloqueo de buses, ¿no? Porque no nos comentan nada más sobre los otros grupos. Entonces, para los grupos A1 y C1, no tienen buses, su factor es 1. Para el grupo A2, número de carriles tiene 2 y su factor sería este. Lo mismo con el grupo B1, carriles 2, C2 tiene carriles 2, D1 también tiene, bueno, es un único grupo, ¿no? D tiene un número de carriles 2. Ya, esta es la fórmula que estamos usando ahí. Siguiente factor es el factor por tipo de área. En el examen no mencionaba ninguna característica especial de la zona, así que se le va a considerar un factor de 1. El factor por utilización de carril, este factor en realidad es algo difícil, bueno, no tan difícil de calcular. El profesor en algún momento lo explica, solo que para el caso del examen no los han dado directamente.
No sé si pueden ver acá en estos apuntes. Factor de utilización de carril se calcula utilizando la demanda del grupo sobre la mayor demanda en un carril, por el número de carriles. En este ejemplito, o sea, sería la demanda del grupo, sería la suma de del 540 más el 460 sobre la mayor demanda en un carril, que sería el 540 por el número de carriles, que sería 2. Justo ese cálculo lo pone acá. Esa sería la fórmula, la forma de calcular el factor de utilización de carril, ¿no? Pero para el caso del examen nos dieron ese dato. Factor de utilización de carril sería este, punto 952. Para el caso de, estos serían 2 carriles. Acá falta corregirlo. Y para A1, C1, que solo tienen un carril, sería 1. Ya, listo. El siguiente factor es el factor por giro a la izquierda. Hay que notar que hay algunos movimientos que solo tienen giros a la derecha y no tienen giros a la izquierda. Entonces, esos grupos no van a tener este factor. Su factor sería directamente 1. Entonces, identificando en la figura qué grupos no tienen giro a la izquierda, sería el grupo A2, que vemos que no tiene giro a la izquierda, y el grupo C2, ¿no? Entonces, por tanto, esos dos grupos no tienen giro a la izquierda. Por tanto, no se corrige. Pero los otros grupos sí se van a corregir. En la tablita también nos muestran cómo es que se calculan estos valores. Aquí está, left turns. Si es un carril exclusivo, se usa 0.95. Entonces, giros exclusivos teníamos el A1 y el C1. Entonces, le ponemos el factor 0.95. Para carriles compartidos se usa la fórmula de acá, pero si no me equivoco, en el examen ya los dieron directamente. Sí, factor de giro a la izquierda, acceso norte y sur, ya te los daban directamente. Se podía calcular también con la fórmula, sí, pero te daban acá los datos. Así que directamente vamos a usar esos valores que nos dan en el examen. Para el factor de giro a la derecha, lo mismo, hay que identificar qué movimientos no tienen giro a la derecha. Entonces, lógicamente acá los que tenían giro exclusivo a la izquierda no giran a la derecha, bueno. Entonces descartamos esos dos, que serían el grupo A1 y C1, no tienen giros a la derecha, su factor va a ser 1. Ya, pero para los otros grupos sí vamos a tener que calcularlos. Y estos se van a calcular con la fórmula de la tablita. Acá a la derecha debe estar el cálculo. Ya. El grupo A2 tiene carriles compartidos. Entonces vamos a usar la fórmula de acá. Y el PRT es la proporción de vehículos, ¿no? Que se muestra acá. Entonces, de esta vamos a obtener un factor de 0.997. Y lo mismo con los otros grupos, ¿no? También tienen factores de giro a la derecha. Estos dependen si tienen giro exclusivo, si son compartidos. Y hay que notar también que tienen que ser siempre mayores que 0.05. El siguiente factor es el factor por peatones y ciclistas. Este se calcula de maneras bastante complicadas, por tanto en el examen directamente no los dan.
Y vamos a usar 1, ¿no? De dato. Ya, luego de calcular todos esos factores, vamos a calcular el flujo de saturación, multiplicando el flujo de saturación ideal por todos esos factores que hemos calculado. Y esto lo vamos a hacer para cada grupo. Entonces, para el grupo A1 hemos obtenido este valor, el grupo A2 lo mismo, y para el resto de los grupos igual. O sea, es 1900 multiplicados por el factor que hemos obtenido para cada uno de esos grupos. Ya. Seguidamente luego de esto vamos a calcular la demanda, ¿no? Que se calcula con con los tiempos del semáforo, con el verde efectivo y la duración del ciclo del semáforo. El examen nos daba también la duración de los ciclos. Entonces aquí está. Si sumamos verde más amarillo, de todos los ciclos que tenemos, vamos a obtener la duración del ciclo del semáforo, ¿no? Eso hemos hecho acá. Que sería 119 segundos. Entonces, por teoría también sabemos que el verde efectivo es igual a la duración del verde de acá. Eh, ya, pues no. Entonces, teníamos que... Vamos a usar esta fórmula para cada grupo, ¿no? Entonces, es como decir, para el grupo A1, vamos a utilizar el flujo de saturación que hemos calculado para el grupo A1, lo vamos a multiplicar por el verde efectivo. En este caso, tenemos que observar cuál es el ciclo que estamos usando. Entonces, para ese grupo A1 nos damos cuenta que su ciclo de verde dura 25 segundos. Entonces se va a multiplicar por 25 y lo vamos a dividir sobre la duración total, que serían 119. Esa sería la fórmula para calcular la capacidad de cada grupo, ¿no? Ya, con esto vamos a obtener la capacidad de cada uno de los grupos, pero también nosotros necesitamos calcular la demanda, ¿no? El flujo. Pero nos damos cuenta que en el examen nos daban en intervalos de hora, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que utilizar el factor de hora pico, porque no nos dan en intervalos de 15 minutos para obtener la demanda máxima, ¿no? El flujo máximo. Entonces, eh, como nos da en intervalos de hora, tenemos que dividir estos valores entre el factor de hora pico. Y el factor de hora pico para este caso es 0,92. Entonces, el grupo A1 tiene una demanda en el 95, dividido entre 0,92 nos va a dar 104. El grupo A2 es 912, que sería la suma de 892 más 20. Y lo mismo, ¿no? Entre 0,92 nos da su flujo máximo. Así para cada grupo. Y con ello, usualmente en los exámenes pedían calcular hasta acá, pero en este examen sí exigieron mayores cálculos, ¿no? Calculamos el grado de saturación, que es la división del flujo máximo con la capacidad, y nos da estos valores. Hay uno que tiene más de uno, ¿no? Que es como decir que excede su capacidad. Ya, seguidamente vamos a calcular las demoras. Habían tres tipos de demoras, ¿no? Y la suma de las tres es la demora total que vamos a usar. La primera demora se calcula con esta fórmula, según el HCM, y depende del grado de saturación y del verde efectivo, ¿no? Entonces, reemplazamos en la fórmula y para cada uno de los grupos vamos a obtener su demora uniforme, sería el D1. Hay que notar que en la formulita acá hay un factor en el que mínimo usa o el grado de saturación o mínimo 1. Había uno que se excedía de 1, valga la redundancia. Entonces, por tanto, se va a usar 1 en lugar de ese valor mayor de 1. Seguidamente vamos a calcular la demora incremental con esta fórmula.
en la que estas fórmulas las dan en el examen también, en la parte de abajo en el formulario. En, ya bueno, en acá está el grado de saturación, el C es la capacidad. Bueno, nos dan qué significa cada valor, ¿no? Ya, en unos minutos cuando termine de exponer, vamos a responder las preguntas que están formulando. Sí, sí las estoy tomando en cuenta. La demora incremental 2 con esta fórmula la calculamos, ¿no? Y la vamos a obtener para cada uno de los grupos. Y la tercera demora, que es la demora por cono inicial, usualmente no se menciona en los exámenes ni en los ejercicios que hay este tipo de demora. Finalmente sumamos las tres demoras y con ello vamos a clasificar el nivel de servicio. Entonces, para 43 segundos, según la tabla, vemos en qué intervalo se encuentra y pertenece y definimos, ¿no?, su nivel de servicio. Y en este caso nos han salido que la mayoría es de un nivel de servicio D y D1 tiene un nivel de servicio F, que ya sería muy malo, ¿no? Ya, pero nos están pidiendo el nivel de servicio de toda la intersección. Entonces, para ello existe esta formulita que tiene que ver con las demoras y el flujo que hay en cada grupo. Es una sumatoria de eso. Puede ser también el flujo máximo, va a dar igual porque es como dividir entre 0,92 el factor de arriba y de abajo. Así que da igual eso. Y obtenemos una demora total de 53,32 que entraría en un nivel de clasificación D. Y eso era lo que pedí el ejercicio. Ya, ya, voy a comenzar a responder las preguntas. En presencial no tenemos esta tablita. No, o sea, en el examen se las van a poner justo como les he mostrado. Les van a indicar la tabla. O sea, las van a poner en un formulario. Ya, el examen también suele decirte cuál, cuál manual usar. Y si no, o sea, es el manual. O sea, si no hay que seguir los datos que nos ponen en acá, en el examen. Sí se va a subir el video, Gabriel. Y la otra pregunta es, ¿el FLU de 2 y 3 carriles para qué grupos son? Ya, en este caso creo que el FLU de 3 carriles no se usaba porque ningún grupo usaba 3 carriles. Pero sí había un grupo que usaba 2. Ese es el factor de giro a la izquierda, ¿no? Ahora vamos a revisarlo de nuevo. Ya. No, es el factor de utilización de carril. Ya, sí. El factor de utilización de carril era para el FLU que están preguntando por ahí por interno, es para el caso de los grupos A1 y C1, como utilizaban un solo carril, acá nos indica que sería simplemente 1, pero para el caso de los grupos que tienen 2 carriles, se utiliza puntos 95,2. No hay otro grupo no hay un grupo que tenga 3 carriles, por tanto este valor no lo hemos usado. Y como dato adicional, en clase nos dicen que el profesor Cabrera enseña con el HCM del 2000 y la profesora Aranda usaba el HCM de 2010. Pero para los exámenes, como es un examen único, me parece que casi siempre usan el HCM del 2000. Correspondiente a la pregunta número 2,
Ya estoy en un enfoque más teórico, cerca de lo que yo percibo. En la pregunta número uno, ustedes más vieron la parte muy práctica, muy numérica del curso también tiene que tener sus aspectos teóricos, pero en la pregunta número dos en sí tiene bastante densidad de lo que es todo lo que has aprendido de forma teórica, ¿no? Ok, la pregunta número dos de 4 puntos fue planteada de esa forma. Se va a ampliar el centro comercial Plaza San Miguel. Ojo, Centro Comercial Plaza San Miguel, por lo que se requiere un estudio de impacto vial. Se pide lo siguiente. Uno, determine 2 días de aforo y en qué horario lo realizaría. Explique. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que remontarse a la primera parte de la segunda mitad del curso, en donde, bueno, el profesor explicaba que la demanda variaba a lo largo del día y todo más, ¿no? Ahorita vamos a verlo. En la parte B dicen si se deben modelar 6 interacciones simultáneamente, ¿cómo llegaría la demanda a utilizar en el análisis de capacidad y nivel de servicio? Ahorita lo vamos a ver. Y C, si las intersecciones están congestionadas, ¿qué ciclo de semáforo escogería? Explique. Ok, para la parte A del curso, de la pregunta número 2, primero me gustaría indicarles como una especie de una generalidad, ¿no? La demanda se obtiene en campo mediante aforos. Se usa lápiz y papel, telecounters, equipo con almacenamiento de datos, procesamiento de imágenes y hasta incluso un dron. El profesor ha mostrado, quizás en algunos casos, profesor o profesora, les ha mostrado cómo es que se hacen los aforos, ¿no? Entonces, como indiqué, la demanda varía a lo largo del día y eso quiere decir de que hay un periodo punta en la mañana y un periodo punta en la tarde-noche. ¿Ok? Entonces, continuando. El estudio de tráfico es de los días martes, miércoles y jueves, de los cuales se indicó que son días adecuados para recolectar el flujo vehicular de demanda, ¿no? Entonces, haría una pregunta. ¿Los aforos se agrupan usualmente cada qué tiempo? ¿Cada media hora, cada 10 minutos o cada 15 minutos? Creo que debe quedar claro de que es cada 15 minutos, ¿no? Una pregunta fija que les pueden preguntar, algo muy típico, es por qué se hacen los aforos cada 15 minutos. Me estoy yendo un poco del tema, pero más que nada quiero cubrir eso, ¿no? Los aforos vehiculares se realizan en periodo de 15 minutos porque es el periodo más pequeño en condiciones de flujo estable. Tasas de arriba y tasas de salida se mantienen normalmente uniformes. Eso deben tenerlo claro en sí bueno, para que no se les vaya un punto o 2 puntos de la parte teórica, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta, la parte A. Determine 2 días de aforo y en qué horario los realizaría. Ok, si es el centro comercial Plaza San Miguel, ¿cuál es el horario de atención? Ustedes deben saber. Creo que comienza a las 9 de la mañana y acá como a las 10 de la noche. Un día de aforo común, o quizás 2 días de aforo, como te dicen, podríamos dividirlo, ¿no? En un día de aforo común y en un día de aforo no tan común. Un día de aforo común, como los mencioné, podría ser un martes, miércoles o jueves, un día estándar, se puede decir, de un día de aforo no común para tener una cierta noción sobre lo que ocurre en un día no común, podría ser un sábado o un domingo. Entonces, la respuesta en la pregunta A fue, el horario sería de 7 de la mañana a 9 de la noche, como es el horario de atención, creo que es de 9 de la mañana. Bueno, margen, el varía, es indistinto, ¿no? Debido a que la gente empieza los productos, el horario están cerrando. Los días podría ser un miércoles donde el tránsito es normal y un sábado donde la mayoría de personas hace compras, ¿no? Ustedes pueden haber puesto día martes y día viernes y la respuesta creo que no variaría en sí. ¿Ok? Eso es respecto a la parte A. A ver, la parte B. Si se deben modelar 6 intersecciones simultáneamente, 6 intersecciones simultáneamente, es decir, tiene una determinada zona, un lugar, en donde hay 6 intersecciones en las cuales cada una de ellas cumple un papel en el tráfico de toda esa zona, ¿no? Cada una se puede decir que depende de la otra, ¿no? Si se debe modelar 6 intersecciones simultáneamente, ¿cómo hallaría la demanda a utilizar en el análisis de capacidad y nivel de servicio? Ahí vamos también a recordar lo que les dijo el docente, el profesor o profesora, en la primera parte de la segunda mitad, ¿no? Los 3 pasos para determinar la demanda a nivel operacional. Uno, ¿qué se debía hacer? Ya estoy respondiendo de manera verbal, el PPT creo que lo van a tener.
Uno es registrar la variación de la demanda a lo largo del día, es decir, determinar los 60 minutos consecutivos más cargados, lo que viene a ser la hora punta. Este, lo segundo era seleccionar los 15 minutos más críticos de la hora punta. ¿En qué unidades estaban? Me respondo, en vehículos cada 15 minutos, es decir, vehículos por 15 minutos. Y eso genera el siguiente paso, ¿no? Expresar la intensidad en vehículos por hora. Si nos tocó los vehículos, los 15 minutos más críticos de hora punta, vehículos por 15 minutos, para pasar la intensidad de vehículos por hora se multiplicaba por 4. Esa es la explicación. Entonces, son tres pasos para determinar la demanda a nivel operacional, ¿no? Así te pongan 4, 6 o 10 intersecciones, es lo mismo, ¿no? Eh, bueno, esa es en sí la respuesta de la parte B, ¿no? Aquí dice, se realiza la for, las 15 intersecciones con un intervalo de 15 minutos, luego llevamos la hora punta, intensidad crítica, la máxima cantidad de vehículos que transite con un intervalo, y luego se multiplica por 4. Es lo mismo que les he mencionado en otros términos. ¿Ok? Un caso que debería quedar claro es que el profesor o el docente cuando dictó el curso mencionó de que no es como se ven con los cursos de concreto armado, ¿no? En donde no se toma una envolvente. En sí, se suman todos los flujos en los accesos. No importa si en el acceso uno hay más demanda de 9 a 10 de la mañana y importa solamente ese horario. No. Tiene que haber de los 15 minutos más críticos en los cuales desean de las 6 interacciones en sí. No es en sí como se ven los demás cursos donde importa el máximo independiente de cada uno. No. ¿Ok? Entonces, yendo a la pregunta número C. Si las intersecciones están congestionadas, si las intersecciones están congestionadas, ¿qué ciclo de semáforo escogería? A ver, ¿qué ciclo de semáforo escogeríamos si las intersecciones estuviesen congestionadas? Hay una teoría adicional, si ustedes se animan a buscarlo, lo cual no es parte de la evaluación, pero en sí, para responderlo directamente, como es una parte de un punto, podrían haber puesto se escoge el menor tiempo de espera. Y ustedes deben saber de que el tiempo de espera en un semáforo, ¿cuánto es? De 90 a 120 segundos. Entonces, con un tiempo de espera de 90 segundos bastaría para cumplir el requisito, ¿no? Bueno, ahí está textualmente indicado. Con eso respecta a la pregunta número 2. ¿Ok? Si alguien tuviese alguna duda, le doy un minuto para que por favor lo pueda mencionar. ¿Todo bien hasta ahí? Recordar siempre los conceptos, ¿no? Los conceptos de demanda, los tres conceptos básicos en modelos analíticos, ¿cuáles son? Demanda, capacidad, grado de saturación, ¿no? Quizás también por ahí fácil les mencionan lo que son las colas, ¿no? Y bueno, todo eso. Más que nada recordar, diferenciar lo que es demanda con capacidad, ¿no? Demanda es cuántos vehículos desean cruzar una determinada sección por hora. La capacidad, cuál es la máxima cantidad de vehículos que podrían cruzar de una determinada sección por hora en condiciones normales o típicas. Eso ya lo ven después en el tema de lo que respecta a capacidad, ¿no? Porque condiciones normales o típicas es en un día estable y las condiciones normales es cuando no se ha afectado la capacidad por algún tema ambiental, ¿no? O algún tema social. Eso respecto a la pregunta número 2, muchachos. La pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? A ver, aquí quiero que primero veamos partes por partes, ¿ok? Vamos a ver la pregunta 3, inciso A. Explique qué es una demanda libre y una demanda dependiente. Brindar ejemplos. Aquí quiero recordar algo que se mencionó en clase, o bueno, que yo recuerdo que me lo hayan mencionado en clase, en lo cual explicaron demanda libre, lo que era la ciudad, y una demanda dependiente en el caso de una mina, ¿no? Bueno, eso fue un ejemplo que probablemente se los hayan dado a ustedes. Yo me gustaría ir por el tema más específico, ¿no? La demanda libre se refiere a la cantidad de tráfico que se espera en una infraestructura de transporte en ausencia de influencias o externas significativas. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que es la demanda que ocurriría normalmente si no existiesen limitaciones o condiciones especiales que afecten el flujo del tráfico. Esa es una demanda libre, ¿no? El caso que se puede decir, el caso de una demanda libre es, bueno, una ciudad en sí, ¿no? Sin, bueno, sin algunos limitantes,
¿no? Y la demanda dependiente es totalmente lo contrario, ¿no? La demanda dependiente tiene en cuenta factores externos que pueden influir en en la cantidad de tráfico en una infraestructura de transporte. Ese es el caso del ejemplo de la mina, ¿no? Un ejemplo de la mina, en el cual la capacidad de la cantidad de tráfico depende de otros factores, ¿no? Depende del trabajo en sí, de lo que se haga en el día a día, depende también de eventos climáticos. Entonces, ahí viene, ¿no? Aquí está indicada, ¿no? La demanda depende del avance de otros vehículos, en el caso de la mina, ¿no? Los volquetes y todo eso, ¿no? Eso es lo que corresponde a la pregunta número 3, la parte A. Esa es la parte A. Entonces ahí recordar más que nada esas pequeñas definiciones, ¿ok? Más que nada es tener en cuenta la definición de qué es una demanda, qué es capacidad, qué es grado de saturación y todo eso, ¿no? A ver, en la parte B, primero me gustaría revisar. La parte B, calcule la capacidad del carril mostrado con los 5 ciclos indicados. La figura muestra los tiempos acumulados, ojo, en segundos, cuando el cuarto vehículo y el último de la cola cruzan la línea de parada, después de aparecer el verde en el semáforo. Si ustedes revisan bien los apuntes, eso no es nada más y nada menos que una aplicación del flujo de saturación medido en campo. Eso es respecto al HCM del año 2010, ¿ok? Es nada más y nada menos que una mera aplicación, ¿no? En sí, hay una expresión que textualmente la puedo escribir por chat. Bueno, es una aplicación, ¿no? H minúscula es igual a una diferencia, ¿no? A una división. Al T sub n menos T sub 4 sobre n menos 4. ¿Qué es H? Es el intervalo de saturación. Aquí está. Ahí está. H, ¿qué significa? El intervalo de saturación medido en segundos. El T sub n es el tiempo real hasta que pase el último vehículo de la cola. ¿Ok? El T sub n es el tiempo real hasta que pase el último vehículo de la cola. Ahorita vamos a ver en las tablas. El T sub 4 es el tiempo total hasta que pase el cuarto vehículo de la cola. Eso es lo que indica la norma del HCM, ¿no? Y el N es el número de vehículos el número de vehículos en la cola. ¿Qué estamos queriendo demostrar? ¿Qué estamos queriendo ver aquí? ¿Ok? Es en esa tabla. ¿Cuál sería nuestro T sub 4? Sería todo lo que está en lo que estoy indicando aquí con el cursor. Todo esto de aquí. ¿Qué sería T sub n? Estos valores de aquí, ¿no? Tanto, 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 tanto. ¿Ok? Son los tiempos acumulados. ¿Ok? Entonces no es nada más y nada menos que una mera aplicación. Ojo, quiero decir de que con este valor de H, nosotros podemos calcular el flujo de saturación medido en campo. Pero el flujo de saturación, ¿qué es el flujo de saturación? A ver, para que me responda flujo de saturación, es el máximo volumen de tráfico que una determinada vía o carril puede manejar de manera eficiente sin experimentar una congestión significativa. ¿Ok? Entonces, dándole una pequeña idea a lo que es el flujo de saturación, se calcula de esta forma en vehículos por hora. Y ahora, la pregunta que yo les digo es, ¿el flujo de saturación es igual a la capacidad? Pues obviamente que no. La capacidad vendría a ser el flujo de saturación multiplicado por la proporción de verde. Entonces, la idea de nuestra pregunta es, con la tabla mostrada en el inciso B, calculamos nosotros, ¿qué calculamos? El intervalo de saturación, el H. Con el intervalo de saturación nosotros calculamos el flujo de saturación, y con el flujo de saturación, y ayudándonos acá del tiempo en verde, que sería 40 sobre 70, o sea, la proporción, calculamos la capacidad. Es meramente aplicativo en realidad. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles en sí bueno, lo que me ayuda, lo que me ayuda lo que es el Excel. ¿Ok? Voy a mostrar aquí. Compartir pantalla. Por favor, me confirman si se están viendo, si logran ver. ¿Me Sí se ve, sí confirman se si ve. logran ver? Ya no se ve, ¿no? Ok, tengan Ya no. atentos. A ver. Pantalla. Compartir. Va. ¿Se ve? ¿Me confirman? Sí se ve, sí se ve. Ahora, ¿se ve? Sí, Ya, perfecto. Entonces, lo de la tabla, yo voy a indicar el tiempo T sub 4, que es el tiempo total hasta que pase el cuarto vehículo en la cola.
Estos valores los voy a apuntar, el T sub n, y voy a apuntar los números de vehículos en call, los números de vehículos en call. Eso está en el Excel, un poco compadeciéndome con ustedes, y ustedes no van a tener a la mano el Excel, pero tienen que hacerlo todos con su calculadora científica, pero eso es una forma, ¿no? Sí, es un poco directo, ¿no? Lo podría calcular, ¿no? Con estos valores de H, yo calculé, con estos valores de N, T sub N y T sub 4, calculé el valor de H. El valor de S, ¿a qué será igual? El valor de S, ¿a qué será igual? A 3600, será igual a 3600 sobre este valor aquí, ¿no? Pa. Evidentemente, ustedes podrían hasta incluso, aquí podrían, ir aproximando algunos valores de H, no es necesario que se metan sus 5 decimales, pero entonces ya tenemos el flujo de saturación. La pregunta ahora que deberíamos poder responder es la siguiente, ¿no? ¿Qué flujo de saturación indicamos? ¿Con qué flujo de saturación nosotros podemos calcular la capacidad? Que acá nos indica el enunciado, la capacidad del carril. ¿Con qué flujo de saturación nosotros podemos obtener? ¿Con qué flujo? Tenemos aquí 5 ciclos. Se han arrojado aquí los 5 flujos de saturación. ¿Qué valor de S obtendríamos? El de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Yo creo que la idea va a optar por el mayor, ¿no? Optamos por el mayor, y con el valor mayor de aquí, ustedes pueden hasta incluso poner 2842. Poder calcular aquí ustedes el valor de la capacidad, ¿no? Entonces, capacidad es igual. Entonces, es igual a 2842 ¿por quién? Por el tiempo en verde. El tiempo en verde, ustedes me podrían indicar, es T40 entre T70, ¿no? 40 sobre 70. ¿Está? Y bueno, la capacidad vendría a ser este valor de aquí. ¿Ok? Eso sería. Eso sería. Está más que nada aquí en este caso, lo está medio que. A ver. 1800. Medio como que los valores de aquí es 1. Aquí el valor de 1.26 lo puso como si fuese 1.3, y por eso es que el enunciado cambia el valor, ¿no? Sería 2700, 2769, y el valor cambia un poco, ¿no? Pero en sí, si se dan cuenta, depende mucho también de tu aproximación. Aquí la persona optó por poner el valor de 1.3 en lugar del valor exacto, que es 1.26. Ustedes podrían poner 1.267 o 1.3, lo podrían hasta incluso preguntar en la hora del examen, ¿no? Acá les estoy dando dos, que los valores varían un tanto, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, muchachos. Solamente eso era de la pregunta número 3. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún inconveniente? ¿Alguna pregunta? Bueno, esa es en sí la pregunta número 3. Más que nada lo vi un tanto teórico, así que bueno, eso fue la pequeña variación. Generalmente los chicos van orientados a resolver preguntas como el ejercicio número 1, ¿no? Y muchos olvidan esas ecuacioncitas de aquí, ¿no? Pero en sí es eso. Bueno. Entonces, tranquilamente les podrían haber consultado otras cositas, ¿no? Pero se optó por no evaluarles otros temas. Ahora vamos a ver la pregunta número 4, ¿ok? La pregunta número 4. ¿Cuál es el enunciado de la pregunta número 4? A ver, voy a tener que recurrir aquí al enunciado del examen porque está la pregunta número 4 y con su respectiva respuesta, y quiero llegar a la respuesta usando el razonamiento, ¿no? A ver, la pregunta número 4 nos dice lo siguiente. La intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Arenales. ¿Ustedes han conocido la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Arenales? Si ustedes pueden ir a ese punto de ahí, ese punto a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, es imposible transitar en auto,
porque el tiempo en rojo de los semáforos son de 120 segundos y la cola de los autos es tan grande de que no solamente afecta la intersección de ahí, sino afecta las demás intersecciones. Eso va a darnos un poco la idea en sí a lo que quiero llegar. ¿Ustedes se acuerdan la teoría del flujo vehicular, el capítulo número 7? Nos dicen que se debería considerar al flujo continuo como si fuese un fluido, como si fuese un líquido, ¿no? En donde no tienen ciertos impedimentos, ¿no? Se debe considerar parámetros promedios y todo lo demás. Y el modelo de flujo dinámico, ahí quiero lo que quiero indicar. El modelo de flujo dinámico, no hay intersecciones semaforizadas, ojo, los vehículos no llegan en pelotones, segundo punto, se producen conflictos por alcance, las demoras se producen en los arcos y se modela el flujo de forma genérica. Entonces, dándonos cuenta con el modelo de flujo dinámico que nos quiere indicar, y eso está muy relacionado con la propuesta de Greenshield, que la propuesta de Greenshield está muy relacionada está en directo con la teoría del flujo vehicular. Entonces, la pregunta es, ¿la intersección de la avenida Javier Prado se puede modelar con la propuesta de Greenshield? La propuesta de Greenshield sigue lo que es la teoría del flujo vehicular. Entonces, por ningún motivo se podría modelar con dicha propuesta, ya que esa intersección, uno, tiene intersecciones semaforizadas. Segundo, los vehículos sí llegan en pelotones. Pueden ir y pueden verificarlo. Entonces, por ningún motivo se puede realizar ese análisis. Eso es más que nada el concepto teórico del capítulo número 7, ¿no? La pregunta número 2, la parte B, es determinar la capacidad de la vía rápida asociada a la figura. Esta figura de aquí, fácil para ustedes, ya es conocida a través de la ecuación de Greenberg. No se asusten, la ecuación de Greenberg en sí son distintos postulados que se le dan para el conjunto de puntos que está aquí, lo que viene a ser la estadística. Entonces, vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Dándole la cita a los apuntes del curso de Ingeniería de Transporte, ese es el modelo Greenshield, ¿no? El modelo de Greenshield, el valor de Q minúscula, ¿qué es el valor de Q minúscula? Es el flujo, ¿no? ¿Y qué es el flujo? Es la cantidad de vehículos que va a atravesar una sección en una unidad de tiempo. El valor de K minúscula, ¿qué es el valor de K minúscula? La densidad. Densidad expresada en vehículos por kilómetro. Esto es el V sub S. ¿Qué significa V sub S? Es la velocidad temporal o instantánea, ¿no? El modelo de Greenshield te da esta recta, ¿no? Si tú verificas aquí, si verificamos aquí, este es el modelo de Greenberg. El modelo de Greenberg es el modelo exponencial y el modelo de Greenshield es una recta. Entonces, esto conjunto de puntos se modeló, la idea se intentó modelar tanto como una recta como una gráfica exponencial. Entonces, los dos postulados tienen mucha relación porque quieren representar el conjunto de puntos, ¿no? Entonces, este es el modelo de Greenshield, tanto. Esta es la curva que estábamos viendo, que otros postulados lo quisieron hacer como un conjunto de puntos de una manera exponencial. Y esta sería la gráfica flujo versus densidad. La gráfica de flujo versus densidad me quiere indicar lo siguiente. Acá indica el punto máximo. Si esto es una recta, esto es una parábola, ¿no? Entonces, a partir del modelo de Greenshield, yo voy a poder explicarles el siguiente modelo, ¿ok? Esto es la gráfica flujo versus ¿qué? K minúscula, ¿qué era K minúscula? Por favor, ¿qué era K minúscula? Flujo versus densidad. Entonces, este valor máximo representa el flujo máximo. Y el flujo máximo es la cantidad de vehículos que va a atravesar una sección en un determinado tiempo, ¿no? Y el flujo máximo se relaciona ¿con qué? Con la capacidad. Entonces, esta es una parábola invertida. ¿Te das cuenta de que justo en el punto máximo la derivada es igual a cero? Quiero que se quede esa idea ahí, ¿no? Es en el punto máximo, ¿no? Cálculo diferencial. Entonces, este punto máximo no solamente representa la capacidad, derivas iguales a cero y ya está. No. Esto representa dos densidades, ¿no? Una antes de llegar al Q máximo y una después de llegar al Q máximo. Eso quiero indicarlo para que lo tengan un poco claro. Antes de llegar al Q máximo existen espaciamientos grandes y un flujo bueno. Y después de llegar al Q máximo
se cumple, los espaciamientos son un poco más cortos y el flujo ya deja de ser bueno, ¿no? Eso es lo que les quiero indicar nada más aquí. ¿Ok? Ese es el modelo de Greenfield, la recta parábola. Entonces, de la misma forma, con el mismo razonamiento, nosotros, en la parte ya fue respuesta, ya fue respondida, la capacidad de la vía rápida asociada a la ecuación de Greenberg. La ecuación de Greenberg es esto, es D igual a 227 por E a la tanto. Entonces, nosotros para poder calcular la capacidad de la vía, solamente bastaba, en este caso, era derivar la expresión e igualarlo a cero, calcular el valor máximo. Entonces, bueno, esto es en sí, ¿no? Esa es la ecuación, tanto, después tenías que aplicar aquí el concepto el concepto de flujo igual a ¿no? Q igual a K por V, ¿no? Y entonces tú deberías aquí sacar la derivada de Q, ¿no? Este es el valor de K, tan, 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 tan. Tienes que calcular aquí la derivada, ¿no? Era la derivada de esto y le igualas a cero. Es meramente cálculo, es meramente recurrir al cálculo en sí, en este caso. ¿Ok? Entonces, muchachos, eso era básicamente lo que teníamos que responder. En sí, me recalco, gran parte se resuelve con los conceptos teóricos y haber seguido las diapositivas del curso.